consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que trae el pecado? Esto es muy importante, ¿no? Sé que a muchos no les gusta hablar del pecado. Algunos se fastidian cuando tocan la palabra pecado. En muchas iglesias no se habla del pecado, ¿no? Son iglesias donde hablan sobre la supergracia de Dios. Tenemos gracia en Dios, no hay condenación para los que están en Cristo, pero eso no significa que no hablemos del pecado. Jesús lo habló, los discípulos lo hablaron, y es muy importante poder hablar del pecado. Muchos desearían que se esté hablando sobre mentoría. Vamos a hablar sobre mentoría, motivación, o cómo hacer dinero, cómo ser exitosos en la vida y cosas semejantes a esas. Pero el tema del pecado es tan importante poder considerarlo en la vida del ser humano, porque desde la creación vemos que trajo consecuencias nefastas que hasta el día de hoy se ven reflejadas en nuestra sociedad. Es un tema que debe ser considerado siempre en nuestras vidas para no poder caer en sus redes, en las redes del pecado. Es muy importante. Hablar de pecado es hablar de nuestros actos que van contra la voluntad de Dios. Pecado significa transgredir el mandato, la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Y por qué no hablarlo? ¿Por qué no hablarlo? Mire, en nuestra sociedad usted y yo vemos a un niño en la calle abandonado, a un niño pidiendo limosna. Vemos a una adolescente de 13 años embarazada. Vemos a niños, niñas siendo abusadas sexualmente. Personas embriagadas, drogadas todos los días y parados en los paraderos, en los semáforos, limpiando lunas para seguir en su vicio, pidiendo dinero para seguir en su propio vicio. Vemos a un hombre siendo juzgado por 2, 3 mujeres por alimentos. Vemos a un anciano pidiendo limosna cuando deberían de ser sustentados por sus hijos, honrados por sus hijos. Vemos a una mujer o un hombre parado en una esquina prostituyéndose, a un homosexual prostituyéndose. Vemos a jóvenes delinquiendo, matando. Todo esto es consecuencia del pecado. Todas estas cosas que ocurren son consecuencias del pecado, de los padres, abuelos, de las personas. Y se va repitiendo el mismo patrón de generación en generación. Todas estas son consecuencias. La Biblia habla en 1 de Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el pecado toma origen en el diablo, en Satanás. En él se origina el pecado, y desde él, tentando al hombre, se introdujo en este mundo. Ahora, acá dice: el que practica pecado es del diablo. Los que estamos en Cristo no somos del diablo porque supuestamente no practicamos pecado. Ahora, si en el diablo se origina el pecado, lo que no debemos de hacer es ignorar la forma como actúa éste a través del pecado. No ignores
la forma como Satanás, si en él se origina el pecado, si el apóstol Juan dice en su carta, el que practica pecado es del diablo, porque él peca desde el principio, entonces lo que tú y yo no debemos de hacer es ignorar la forma como Satanás actúa a través del pecado. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted y yo no debemos de ignorar la forma como maquina Satanás para poder llevarnos hacia el pecado. La forma como él trabaja con el pecado. La manera como él nos seduce. La manera como él nos induce hacia el acto pecaminoso. Por ejemplo, hay mucha gente que envenena su cuerpo porque tiene la idea que el cigarro, por ejemplo, le quita el frío o le calma la ansiedad. Estoy nervioso, me voy a fumar un cigarro, dice. Estoy preocupado, me voy a fumar un cigarro. Hay gente ignorante, necia, que piensa de esta manera. Mire, yo remontándome hace 27 años atrás, yo fumaba cigarro, pero nunca el cigarro me quitó el frío. Es una estupidez hablar de que el cigarro quita el frío. Y yo veo a mucha gente que dice, hace frío, voy a fumarme un cigarro. Y tontamente envenenan su cuerpo. Ignorantemente. Malogran sus pulmones, sus vías respiratorias. Y contaminan a otros. Contaminan el medio ambiente. Hoy en día en las cajetillas de cigarro sale todavía, ¿no?, el emblema. No fume cigarro porque produce cáncer. O sea, a pesar de que está los pulmones de una persona o el estado de una persona que cae en pecado, cae en cáncer, tiene la enfermedad del cáncer, a pesar de que está imprimida ahí en la cajetilla, la gente lo sigue haciendo. O sea, es totalmente osada la gente para ir en contra de ello y seguir neciamente fumando, restándole años, días a su vida. A mí nunca el cigarro me calmó los nervios. Yo antiguamente jugaba billar. He jugado billar desde los 8, 10 años. Y recuerdo años atrás cuando jugaba con los policías, jugábamos a dinero y jugaba muy bien. Pero bastaba solamente que comenzara a fumar para que la mano ya no me funcionara bien. Me temblaba, me ponía nervioso. Entonces yo digo, ¿dónde está esta gente tan tonta que dice que el cigarro le calma los nervios, le quita la ansiedad? Yo dije, yo nunca he comprobado eso. Nunca me quitó el frío, nunca me quitó la ansiedad ni el nerviosismo. Por el contrario. Son formas, ideas. Este es un ejemplo bastante básico. Que hoy en día la gente concibe ideas erróneas y de esa manera va matando su vida, envenenando su cuerpo. Y de la misma manera podemos ver en otras cosas cómo el pecado actúa de una manera muy sutil, de una manera muy suave, dulce, porque así se presenta el pecado. Satanás es un seductor por excelencia. Él seduce, utiliza todas sus armas para hacernos caer y podamos ser presa de él, del pecado. Por eso no debemos de ignorar las maquinaciones de él. Seamos astutos. Dice la Biblia,
como la serpiente, mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. No seamos ingenuos. Yo no sé si usted ha visto o ha hablado con personas que normalmente, y creo que ahora está comprobado a través de la ciencia, que normalmente la gente que anda en adulterio, pecando, fornicando con una otra mujer, son las personas que normalmente enferman de la próstata. Médicamente lo comprueban hoy en día. Consecuencias del pecado. Todo pecado trae consecuencias. Todo pecado que ha dado a luz, primero se concibe en la mente. No es que cayó y, ay, pobrecito, no. Primero es concebido en la mente. Ese es el filtro. Puede entrar por tus ojos, pero aquí comienza a dar vuelta y a rondar. En Santiago, el capítulo 1, el verso 14, la Biblia dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, la concupiscencia de la carne. Después, cuando la pasión ha concebido, cuando la pasión concibe, cuando tú le das rienda suelta, cuando comienzas a maquinar, cuando la pasión ha concebido, da a luz, dice, al pecado. Primero pecas en la mente. Después, una vez que ya esto está concebido, pues da a luz, dice, al pecado. Viene el acto. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. O sea, no trate de decir, no, a mí no me va a pasar nada. Mire, o sea, el pecado va de menor a mayor nivel. De una consecuencia tan pobre a una consecuencia enorme que puede traer desgracia. Así va el pecado, de menos a más. Así es como Satanás seduce a través del pecado. Y de la cual usted, ni yo, ni nadie puede ignorar, sino debe de considerarlo y ser astuto. Diariamente nosotros tenemos que vivir alertas, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La única manera de poder resistir es estar firmes en la fe en Jesucristo. Pero Él anda buscando a quien devorar. Entonces no podemos ignorarlo. Si Él está buscando, significa que está viendo la forma, la manera como seducir tu vida y llevarte a pecar. No le des ventaja. Vivimos una guerra y en Apocalipsis habla que el diablo ha sido desatado, dice, y está haciendo guerra contra los santos, contra los que guardan el pacto y los mandamientos de Dios. Entonces él está al acecho, constantemente está acechando las vidas para hacerlos caer, para desgraciarles la vida. Y de la cual usted y yo no debemos de ignorar, sino tenemos que ser astutos. Todo pecado concebido traerá consecuencias peores, en mayor grado, no en menor, en mayor grado. Pero la misericordia, sí, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Para los que se arrepienten, para los que se acogen de la misericordia, para los que le dicen, Señor, he pecado, perdóname, aquí estoy. Para ellos las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tenemos a un Dios misericordioso, compasivo, que perdona el pecado, que libra de las maldiciones. Pero
al corazón contrito y humillado es el que a él no rechazará. Dice la Biblia en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Mire, el diablo dice, el ladrón no viene sino, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a hurtar. Primero roba la palabra, te va robando la palabra. Dice matar, te robó la palabra, ahora te va a matar y después te destruye. Dice roba, hurta, mata y destruye. El pecado, todo pecado que es concebido en la vida de uno, va a traer consecuencias y cada vez de mayor grado. Por eso no debemos de ignorar. Un pecado te llevará a concebir a otro pecado. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia y usted lo sabe, lo conoce. Muchos hablan de David, un hombre conforme al corazón de Dios porque era temeroso de él. Pero David cometió un pecado. Dice que cuando era el tiempo de salir a la batalla, David se quedó. Y cuando él se quedó, dice, estaba paseando por el patio y desde el patio de palacio, él observa y ve a una mujer guapa, hermosa. Sus ojos se deslumbraron de David y mandó a preguntar quién es aquella mujer. Mire, entró por los ojos. Tú tienes la libertad, tú puedes estar paseando por algún lugar, tú puedes estar caminando por algún lugar y puedes tocarte con una mujer guapa, con un hombre guapo, pero que eso no te lleve a poder pecar. Ya ese es otro paso más. Ese es el otro paso que te hace dar el pecado. Cualquier persona va a poder ver a una persona guapa que pueda vislumbrar nuestra vista, nuestra mirada. Pero de ahí a poder ya comenzar a maquinar, a pensar, ¿qué es lo que hizo David? Comenzó a preguntar quién era aquella mujer. Y cuando le dijeron, aquella mujer es la esposa de Urías, el heteo. Y David mandó a llamar a la mujer. O sea, no le importó. No le importó que sea una mujer casada. Este hombre, este rey, que tenía concubinas, que tenía las mujeres que él quería, porque así era en ese tiempo. Desecharon el gobierno de Dios para adquirir el gobierno de los pueblos, que era a través de un rey. Y pues bueno, los reyes tenían concubinas, tenían mujeres y se casaban con ellas muchas veces por el poder, por las negociaciones o por el placer. Y David tenía concubinas, pero no le bastó. Le dio rienda suelta a la lujuria y mandó a llamar a esta mujer. Y al mandarla a llamar, la sedujo y se acostó con esta mujer. Pero vemos acá, o sea, David vio a la mujer, preguntó, pues ya la viste, ya tus ojos se deleitaron, suficiente. Pero no, él mandó a preguntar por la mujer quién era. Y al saber la noticia, pues no le bastó, mandó a llamarla. Comenzó a desearla. Abusó de la autoridad que Dios le había dado a David. Y al abusar de esa autoridad, adulteró, fornicó. Y no solamente fornicó con la mujer, sino que tramó toda una escena. Porque la mujer le dijo, estoy embarazada, mi pecado ha dado a luz.
estoy embarazada. Y al saber David, pues dijo, tráiganme al marido. Y le dijo, Urías, ten la libertad, ve, estate con tu mujer. El hombre estaba en la guerra. Pero le dijo, no, tómate estos días, ve con tu mujer, acuéstate con ella, deleítate, tómate vacaciones. Y Urías era un hombre íntegro. Este hombre le dijo, no, si mis hermanos están luchando allá, ¿cómo yo voy a estar en mi casa descansando, acostándome y deleitándome con mi mujer? No. Y el rey encima lo emborrachó. Le dijo, tómate una copa conmigo. Y para mandarlo a la casa y se puede acostar. Ni borracho. Urías se mantuvo íntegro. Dijo, no. Y no se acostó con su mujer. Entonces David comenzó a maquinar. Y mandó a llamar al jefe de su ejército y le dijo, ponlo a Urías al frente de la batalla. En lo más recio de la batalla, le dijo. Colócalo ahí. Y una vez que esté ahí, en lo más recio de la batalla, aléjense de él. En otras palabras, los estaba diciendo, abandónenlo para que lo maten. Y eso fue lo que pasó. David mandó a matar a este hombre íntegro, fiel a sus tropas, a su ejército, a su nación. Lo asesinó. Como un pecado lleva a consecuencias mayores. Un pecado te llevará a concebir otro pecado en mayor grado. Si no le pones un tope, si no le pones un stop, esto puede traer desgracia a tu vida, como la trajo a la vida de David. La trajo. ¿Por qué? Porque después del pecado de David, vemos cómo él ve las consecuencias en su vida y en la vida de su familia. Porque el hijo que concibió con Betsabé, Dios le dijo, Dios lo confrontó con el profeta Natán. Vino, lo confrontó. Y David agarró y todavía, porque el profeta le contó una historia. Y al contarle la historia, David dijo, este hombre debe de ser, debe de pagarla. Es digno de muerte. Y debe de, para resarcir su pecado, debe pagar 4 veces más. Y verdad, le vino cosas peores a David. David con su propia lengua se echó el juicio sobre su vida. Y el niño que había concebido en pecado murió. Nació y a los días nomás murió, porque Dios dijo, el niño que has concebido morirá. Y murió. No obstante, no fue lo único que pasó. ¿Qué sucedió? Sus hijos, Amnón se enamoró de su media hermana Tamar, hijos de David. No solamente se enamoró, sino que este hombrecito, hijo de David, Amnón, violó a su media hermana. Y dice que una vez que la amó, la detestó, la aborreció. Y más fuerte fue el aborrecer a su media hermana que el amor que sentía por ella en un principio. Al ver esto, Absalón, el hermano de padre y madre de Tamar, ni siquiera la consoló, le dijo que se quedara en casa, pero Absalón lo guardó en su corazón y esperó 2 años. 2 años esperó. Y después de esos 2 años, cuando la cosa se enfrió, cuando todos se olvidaron, lo dejaron ahí, Absalón
hizo toda una trama para matar a su medio hermano y vengar la deshonra de su hermana Tamar. Y es así como Absalón mata a su medio hermano. Pero eso no fue lo único. Después vemos a David, que su propio hijo, Absalón, comienza a robarle el corazón del pueblo a su padre. Y comenzaba a pararse cerca del palacio y comenzaba a hablar con la gente. Y comenzaron la gente a gustar de Absalón, porque él les daba lo que la gente quería. Y llegó un momento donde Absalón se robó el corazón del pueblo y saca a su padre del reinado. Y David tuvo que huir para salvar su vida. Tuvo que huir de su propio hijo, porque si no lo iba a matar. Y Absalón era el hijo consentido de David, al cual David amaba. Y en esa disputa y en esa persecución, los oficiales de David van al encuentro a enfrentarse con el ejército de Absalón. Y en esa persecución, Absalón muere, porque cabalgando se trepa en una encina y se queda colgado entre el cielo y la tierra. Y así es como lo matan a Absalón, y David llora la muerte de él. Pero antes de ellos dice que a libertad de todo el pueblo, Absalón se acuesta con todas las mujeres de David. Mire cómo el pecado de su padre trae todas estas desgracias sobre la vida de sus hijos, sobre su familia. Todo pecado nos llevará a concebir otro pecado en mayor grado. Por eso debemos usted y yo ser astutos y no ignorar las maquinaciones del diablo, para el cual busca seducirnos día a día para llevarnos a las redes del pecado. Créelo, en algún momento tu pecado te va a alcanzar. Dice la Biblia en Números 32, 23, dice: pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. En Proverbios 5, 22 dice: de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. En 1 de Timoteo 5, 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. O sea, de todas maneras, sí o sí, tu pecado te va a alcanzar, saldrá a luz en cualquier momento. Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo, que la luz saca, que el pecado saldrá a luz en cualquier momento, por lo cual usted y yo no debemos de ignorar estas cosas. Y hay una palabra para nosotros poder evitar las desgracias de las consecuencias del pecado, y se llama temor de Dios. El temor a Dios nos ayuda a poder caminar sabiamente día a día,
considerando que cada decisión que nosotros tomamos en la vida traerá consecuencias para bien o para mal. Tu pecado te alcanzará y cuando te alcance te desgraciará la vida y la de los tuyos, de tu familia, de tus seres a los cuales tú amas. Por eso no debes tú de ignorar estas cosas. ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Estoy pecando. Ya me encuentro aquí. ¿Qué hago? Arrepiéntete. Pide perdón. La gracia de Dios está extendida. La misericordia de Dios está extendida. El amor de Dios está extendido para todos aquellos que se quieran acoger de Él. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No de alguno, dice de toda maldad. Entonces, arrepintámonos, pidamos perdón, confesemos nuestros pecados, no los encubramos. No encubramos nuestros pecados, apartémonos para no volver a caer. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció. Jesús apareció para deshacer toda obra del maligno. Y si usted está peleando contra algún pecado, está luchando contra algún pecado, ese es el tiempo para confesarlo. Dice que el que confiesa y no encubre su pecado hallará la misericordia de Dios. El que encubre su pecado no prosperará. Entonces, no lo encubramos. Si queremos seguir creciendo, si queremos seguir prosperando en la vida, viendo el favor y la gracia de Dios, no encubramos pecado, declarémoslo. La gracia de Dios ha sido extendida. En ella no vas a hallar culpabilidad, condenación. En ella tienes perdón. Lo maravilloso de la gracia es que tienes perdón en ella. Siempre, siempre. No lo dudes. Por eso dice que el ferviente amor cubre multitud de faltas, de pecados. Entonces, tenemos toda la libertad para venir a Él. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar oportuno socorro. Acércate confiadamente a Él. Confiesa tu pecado, no lo encubras y apártate del mal. Dice que el necio es insolente con el pecado, se muestra insolente, mas el sabio se aparta de él. Seamos sabios y apartémonos del pecado. Recuerda, Jesús murió para librarnos del pecado. Derramó su sangre para librarnos del pecado. En Él no hay condenación. Pero tampoco pisoteemos la sangre de Jesucristo. Tampoco pisoteemos a nuestro Señor, pecando deliberadamente. Tengamos temor. Arrepintámonos. Arrepentir significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de actitud. Si estábamos yendo por este camino, pues no es incorrecto, nos damos cuenta, hoy vamos por este camino que es el correcto. Arrepentimiento
es la palabra. Por eso que Jesús decía, arrepentíos y convertíos al Señor. Es el tiempo. Y si tú me estás oyendo el día de hoy, por primera vez, y sabes que tú has estado caminando en diferentes pecados, el día de hoy tienes la oportunidad de poder arrepentirte y tener la seguridad de que Dios te va a perdonar, te va a limpiar. Dios te ama. Tal fue su amor que envió a su único Hijo para que muriera por tus pecados y en Él encontrarás perdón. Si quieres el día de hoy tener la libertad, puedes entregarle tu corazón. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo puede darte libertad el día de hoy. Si tú le confiesas tus pecados, te arrepientes de corazón, Él te perdonará todos tus pecados, los enterrará, los sepultará, dice, y los introducirá al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Ten la plena certeza de que Dios nunca saca los pecados pasados, jamás lo hace, porque Dios hace cosas nuevas cada día. Si quieres el día de hoy, puedes entregarle tu corazón a Él diciéndole esta oración. Dile, Señor Jesús, de corazón dile, Señor Jesús, yo me arrepiento el día de hoy de todos mis pecados, de todo lo malo que he hecho. Te pido perdón. Hoy renuncio a mi vida, a mi pasado, a toda maldad. Renuncio totalmente, Señor, y te abro mi corazón para que entres en mí y me cambies, me hagas una nueva persona. Yo te recibo como el Señor de mi vida, porque moriste por mí derramando tu sangre preciosa para pagar el precio de mis pecados. Y resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o la has vuelto a hacer porque estabas apartado del Señor, Dios te ha perdonado. Tú eres una nueva criatura, dice la Biblia, y por ser una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No te vuelvas a acordar de tu pasado, no te vuelvas a acordar del ayer. Jesús ya te perdonó, te hizo una nueva criatura. Eres una persona recién nacida espiritualmente. Dios no se acuerda de tu pasado. 4 consejos. Nunca dejes de orar. Acércate a Dios cada día de tu vida. Y aun cuando pecares, ven a Él con un corazón arrepentido, humilde. Acércate a Él siempre. No lo dejes de hacer. 2. Lee la palabra de Dios. Lee los evangelios. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Tienes que aprender cómo Él lidiaba día a día con las circunstancias de la vida. Lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos. Léelo, estúdialo, repásalo. Cada capítulo un día. Repasa cada día un capítulo por lo menos. Estúdialo. 3. Ve y cuéntale a otras personas la decisión que has tomado de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. 4. Busca personas que te puedan edificar, que te ayuden a crecer en la fe. Nosotros estamos aquí los domingos a las 6 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche. Estamos aquí para poder compartir este tiempo. Pero quiero orar por aquellas personas que están pasando problemas, tienen alguna enfermedad, algún dolor, tienen adversidad en su familia, en sus matrimonios, en sus hogares, problemas económicos. Déjale todas esas circunstancias a Dios. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo, venid a mí los cargados y trabajados, yo os haré descansar. En Él vas a encontrar la paz que necesitas para tomar decisiones sabias. Y
La Biblia dice que por las llagas de Cristo tú has sido sanado. Yo en esta hora voy a orar por ustedes. Créalo allí, porque el mismo Dios que está conmigo está con usted. Allí donde usted está, Él está. Él es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabe lo que estás pasando y ahí va a obrar. Él es omnipotente, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Déjame orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oro en esta hora por todos aquellos que están escuchando, que están viendo, Padre. Eres tú en esta hora extendiendo tu mano de amor, de misericordia, de poder, Señor, tocando esas vidas, tocando esos cuerpos. Reprendo toda enfermedad, reprendo, Señor, todo dolor en sus cuerpos, en sus cabezas, en sus huesos. Señor, declaro en el nombre de Jesús, todo tumor desaparece en el nombre de Jesús. Maldigo y se seca, salen de sus cuerpos, desaparecen en el nombre de Jesús. Todo virus, toda bacteria, toda persona que tiene problemas, Señor, en la columna, oh Dios de los cielos, tiene infección en las vías respiratorias, en los pulmones, eres tú sanándolo, eres tú tocándolos en esta misma hora y desapareciendo toda enfermedad de los ovarios, Padre. Personas que están padeciendo en los ovarios, eres tú sanándolas en esta misma hora. Dios de los cielos, gracias, Padre. Personas que tienen problemas en las vistas, eres tú, Señor, oh Dios de los cielos, quitando todo problema, glaucoma, catarata, Padre. Eres tú limpiando esas vistas, sanándolas, restaurándolas en esta misma hora, Padre, en el nombre de Jesús. Eres tú sanando esos corazones que están lastimados, Señor, por cosas que han sucedido en su vida desde su niñez. Eres tú restaurándolo, dándole sanidad a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, esas personas que están luchando por sus hogares, por sus matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús, dándoles fortaleza, sabiduría, Señor. Tu palabra dice que el que gana almas es sabio. Sabiduría para esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Haz un milagro en sus esposos, esposas, Señor. Si tienen problemas, Dios, con sus hijos, con su familia, Padre, Dios de los cielos, derrama paz sobre esos hogares, Señor, y la unidad pueda reinar en esos hogares, en el nombre de Jesús. Padre, ayuda a esas personas que están pasando problemas económicos. Señor, ábreles puertas a aquellas personas que están esperando un trabajo, que están esperando nuevas oportunidades, Señor, de negocio. Dios de los cielos, ábreles puertas, caminos, Señor, ahí donde ellos no ven, porque tú eres el Dios que abre caminos en medio del desierto, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, que tu palabra, cuando dice, Señor, que tú eres, Señor, el que hace brotar agua de la roca. Tú eres, Padre, el que derrama bendición sobre tus hijos. Padre, en ti no hay maldición, en ti hay bendición a través de Cristo Jesús. Y yo declaro bendición sobre la vida de cada uno de las personas, Padre, en el nombre de Jesús. Que la gracia y el favor tuyo los acompañe, Dios de los cielos. Pon ahí consuelo en aquellos corazones que están tristes, desconsolados. Sea tu amor, tus brazos de amor, de misericordia, abrazándolos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amigos, hermanos, si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, compártelo con otras personas. Bendice a otras personas. De esa manera estamos ayudando a poder extender el reino de los cielos. De esa manera usted está sirviendo al Señor también. Los espero el día jueves a las 6 de la tarde. Si tiene alguna otra necesidad, en los comentarios puede ponerlo. Vamos a estar orando e intercediendo. Nosotros todos los días oramos como iglesia. A las 10 de la noche estamos intercediendo por todas las necesidades. Puede dejar ahí también usted sus necesidades. Que el Señor siga bendiciéndolos, los fortalezca, que tenga un inicio de semana maravilloso, que Dios los acompañe
en cada minuto de sus vidas. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones.